Muy buenos días, dándole gracias a Dios por un día más. Ya hoy domingo, primer día de la semana. Primer día de la semana comienza el domingo y termina el sábado. Ya hoy estamos a 5 de noviembre. 5 de noviembre. 25 días y entramos al mes de diciembre. Así que vamos a darle gracias a Dios por todo. Por todo, buenos y malos. Todo lo que pasa, nosotros aprendemos algo. Si estamos apercibidos. Porque si no estamos apercibidos, nunca nosotros aprendemos nada. El capítulo que corresponde al día de hoy es el capítulo 17 del primer libro de los reyes de Judá. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tenga temor, ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Este es el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Es un capítulo potente, un capítulo que nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nosotros hablamos. Tenemos que tener cuidado. A veces nosotros echamos maldición a la persona y nosotros somos parte de esa maldición también. Porque Elías le dice acá, aquí no va a llover, aquí no habrá lluvia ni rocío en estos años. No especificó la cantidad de años, pero él dijo, y declaró una maldición sobre ese lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Que la maldición vino y él pagó parte de la maldición porque de la fuente donde él tomaba agua se secó por la sequía. Pero hay una diferencia que es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y es que siempre el que está con Dios, Dios le va a buscar la manera de salvarlo de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios lo envía a otro lugar. Y así pasa. Dios siempre te va a sacar a ti del lugar de donde está la maldición. Pero para eso tú tienes que estar metido con Dios. Tú tienes que orar. Tú tienes que creerle a Dios. Elías le creía a Dios. Y lo que Dios le decía, él obedecía. Entonces, fíjese, Dios lo envía a la casa de una viuda, a Sarepta, a un lugar. Y él le pide agua a la mujer. Y la mujer no le niega el agua. ¿Por qué? Porque ahí había agua en ese lugar. Pero Dios siempre te va a probar en lo que tú no tienes. Dios siempre te va a probar en lo único que tú tienes, en lo que te gusta. Ahí es donde Dios te va a probar. ¿Y por qué le digo esto? Porque él le pidió comida y ella nada más tenía un chin de harina. Y oiga los pensamientos de ella. Hacer la harina, hacer un pan, una torta, lo que sea, con la harina. Y echarse a morir, es decir, dejarse morir. Porque no había allí harina. Y así hay mucha gente. Así hay mucha gente que ellos se cruzan de mano. Cualquier situación se cruzan de mano hasta que me muera. No, usted tiene que hacer la diligencia. No nos podemos nosotros quedar sentados. Pero ese poquito que usted tiene, entrégueselo a Dios. Porque Elías le dijo, véame una torta. Y a mí primero le dijo. Aquí hay mucho, solamente en este pedacito, en estos 2 o 3 versos, hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar.
¿Por qué? Porque fíjese, ella tiene un poquito de harina. Ella tiene un poquito de harina. Y él le dice, véame una torta a mí primero. Él no dice, a una torta para nosotros tres. No, él dice, hazme una torta a mí primero. Lo que significa a Dios primero. A Dios primero, con quien tú tienes, a quien tú tienes que ir, con quien tú tienes que hablar, todo lo que tú hagas. Yo siempre se lo digo a ustedes cada vez que hago video. Todo lo que usted vaya a hacer, vaya donde Dios primero. Todo. Vaya donde Dios primero. Antes de usted hablar con una persona. ¿Por qué? Porque la persona a usted lo que lo puede es poner peor. Primero vaya donde Dios. Órele a Dios. Pídale a Dios. Yo voy a hacer esto, Señor. Yo voy a hacer lo otro. Y Dios te va a encaminar. Pero cuando yo quiero hacer la cosa por mi propia cuenta, ahí es donde el diablo hace el trabajo. Y entonces después que decimos nosotros, oh, yo tengo mala suerte. No, tú no tienes ninguna mala suerte, que no estás haciendo la cosa correcta. No estás haciendo la cosa bien. Primero vaya donde Dios. Mire, lo que usted vaya a hacer, usted primero vaya donde Dios. Y si un vagabundo fue lo que Dios le puso a usted en el camino, olvídese que es el que le va a resolver el problema. Porque Dios se manifiesta en lo entendible. Ahí es donde Dios se manifiesta. Entonces nosotros tenemos que tomar mucho eso en cuenta. Ella fue y hizo como él le dijo. Y fue y le hizo. Fue y le hizo su pan. Él se lo comió. Este hombre, me imagino, con mucha sed. Mire, no hay algo que te debilite más que tú tener sed. Tú no tener agua cuando tú estás caminando. Imagínese todo lo que tuvo que caminar Elías para llegar a ese lugar, con sed y con hambre. Esas son dos cosas que debilitan al ser humano, el hambre y la sed. ¿Por qué usted se cree que este mundo está tan debilitado? Porque tiene hambre y sed de Dios. No tienen a Dios. Tienen hambre y sed de Dios. Y eso debilita. Pero ¿qué pasa? Elías, esta mujer le da agua, esta mujer le da comida, se repone, se fortalece y ya está preparado para lo que venga. Y viene el hijo de la mujer y muere. Una mujer viuda, su único hijo varón. Eso era la maldición más grande en aquel tiempo. Una mujer quedar viuda y sin hijo. Porque usted sabe que en aquel tiempo el hombre era el que representa la casa. Era el responsable. La mujer no trabajaba, la mujer era para atender su casa. Eso era. Pues esta mujer era viuda y su hijo había muerto. Entonces, que ella dice, viniste, en otra palabra le dice, viniste a castigarme. La iniquidad, es decir, ella sabía que había pecado. ¿Y qué trae el pecado? El pecado trae muerte. A veces la gente piensa, a veces hay personas que pecan y por el pecado son condenados a muerte. Pero ellos hay otros que no. Ellos hay otros que su condena es lenta. Entonces, el profeta le dice, tráeme a tu hijo. Por eso que nosotros a nuestros hijos tenemos que llevarlo al altar, tenemos que entregárselo a Dios. Y el profeta, ya usted sabe la historia, resucita al niño, ora a Dios y resucita al niño. Es decir,
que no solamente esta mujer, por obedecer, oiga, ella obedeció. Cuando él le dijo, tráeme la comida a mí primero, ella obedeció. Y mire qué obediencia. Nunca más a esta mujer le faltó comida y su hijo fue sano. Es decir, que recibió doble bendición. Y eso pasa con nosotros cuando nosotros nos encomendamos a Dios, cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida. Nunca faltará el alimento en nuestra casa y nuestros hijos estarán saludables. Eso es muy importante, nosotros aprender eso. Muy, muy, muy importante. A través de esta lectura, Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Dios es nuestra fortaleza en nuestras debilidades. Que Dios te bendiga.